Peppa Pig, además de ser uno de los programas infantiles más queridos por millones, también está lleno de enigmas, y uno de ellos es más grande que todos los demás. Estamos hablando del misterio que rodea al pequeño George. ¿Será que el cerdito realmente es parte de la familia Pig? ¿O en algún momento fue adoptado? ¿Es solo un rumor? ¿O hay algo más profundo detrás de esta teoría? Después de hacer un análisis detallado de más de 300 episodios de la serie, finalmente logramos desentrañar este misterio. Y sorpréndanse, incluso descubrimos que tal vez el verdadero apellido de George no es Pig, como el resto de la familia. ¿Quieres descubrir más sobre este secreto? Quédate hasta el final de este video y prepárate para sorprenderte. Es hora de sumergirnos en el charco de misterios de Peppa Pig. Y queremos que descubras con nosotros un poco más sobre el increíble universo de la cerdita rosa. Vamos a retroceder un poco en el tiempo y analizar las primeras apariciones de George en la serie. Muchos creen que la primera vez que lo vemos es en el famoso episodio titulado Peppa va a tener un bebé. Sin embargo, al observar más de cerca este episodio, notamos algunos detalles curiosos que dejan abierta la posibilidad de que el bebé en la barriga de Mamá Pig no sea el George que conocemos. En este episodio, la familia Pig está reunida viendo videos antiguos de Peppa cuando era muy pequeña. Y, en realidad, la cerdita apenas recuerda esos momentos, lo que nos lleva a creer que tenía unos 2 años en ese entonces. Esto tiene sentido, ya que es raro recordar algo que ocurrió antes de los 3 años de edad, un periodo en el que nuestros recuerdos aún no están completamente formados. Y aquí es donde las cosas se ponen interesantes. Actualmente, Peppa tiene 4 años y George tiene solo 18 meses, según el sitio oficial de Peppa Pig. Ahora, si volvemos a ese video antiguo de Mamá Pig embarazada, podemos notar que su barriga estaba bastante grande, lo que indicaba que el nacimiento del bebé era inminente. Esto se confirma al comparar la barriga de Mamá Pig con la de Mamá Conejo cuando estaba a punto de dar a luz a los gemelos Rose y Rob. Considerando que Peppa tenía alrededor de 2 años en ese momento y que han pasado 18 meses desde entonces, esto significaría que Peppa no debería tener 4 años, sino algo más cercano a 3 años y medio. Diferente a lo que muestra la serie. Esto lleva a muchos a creer que el bebé que estaba en la barriga de Mamá Pig en ese video no era en realidad George, sino otro cerdito que no sobrevivió al nacimiento debido a alguna complicación grave. Y en medio del dolor y la tristeza, Peppa Pig podría haber decidido visitar un orfanato y al encontrar a un cerdito de 6 meses de edad, decidió adoptarlo. Ese cerdito sería el George que conocemos, a quien criaron en lugar del hijo que perdieron. Esta explicación ayudaría a entender por qué tanto Peppa como George no tienen recuerdos de esa época. Eran demasiado pequeños para recordar los detalles más tristes de esta historia. Sin embargo, es interesante pensar que quizás George tenga algunos recuerdos subconscientes de su familia anterior, como verás en los próximos momentos. Pero antes, si también te encantan las teorías y misterios como a nosotros, comenta George aquí abajo. Nos encantaría saber lo que piensas sobre esta teoría. Continuando con esta espeluznante teoría de Peppa Pig, una de las principales señales de que George no pertenece originalmente a la familia Pig aparece en el episodio Día Internacional. En este episodio, todos los niños de la escuela de Madame Gazelle están representando a diferentes países, y es ahí donde notamos algo curioso. George, el pequeño cerdito, está usando un traje típico de un cosaco ruso, con ropa tradicional y un gorro de piel que combina perfectamente con el estilo. Cuando llega el momento de que cada niño presente el país que están representando, todos esperan que George diga algo, pero simplemente sonríe de manera enigmática sin pronunciar una sola palabra. Podrías pensar, no habló porque aún es muy pequeño. Tal vez ni siquiera sabe hablar bien, pero esta explicación no parece tener sentido cuando, justo después, Madame Gazelle pregunta si todos conocen la canción que van a cantar y vemos a George respondiendo, moviendo claramente la boca para formar palabras. Más sorprendente aún, George canta toda la canción junto con los demás niños. Ahora, piensa un poco, ¿será que George guarda silencio porque tiene vergüenza de su acento ruso? Tal vez prefiera hablar junto con los demás niños para que su voz se mezcle con las de ellos, evitando que alguien note su pronunciación diferente. Si esto fuera verdad, el cerdito podría estar preocupado de que los demás niños se burlen de él por eso. Si esta teoría fuera cierta, podríamos concluir que George, en realidad, es originario de Rusia y no es inglés como el resto de la familia Pig. Esto explicaría el enigma sobre por qué el apellido del hermano menor de Peppa podría ser diferente al del resto de los miembros de la familia. El apellido de George. Una de las pruebas más utilizadas por quienes creen que George fue adoptado es la falta de menciones a su apellido Pig. Todos sabemos que el nombre completo de la protagonista es Peppa Pig, y así la llaman varios personajes en diversas ocasiones. Sin embargo,
Esto no ocurre con George. Prácticamente nunca escuchamos a nadie referirse a él como George Pig. Por otro lado, tanto Mamá Pig como Papá Pig siempre son llamados así, con el apellido Pig. Entonces, ¿por qué George no sería mencionado de la misma forma? ¿Será que realmente no lleva el apellido Pig? Y si no es ese su apellido, ¿cuál sería el verdadero? Después de una larga investigación por los episodios de la serie, logramos encontrar una pista importante en el episodio El cumpleaños de Edmund Elefante. En este episodio, la familia Pig recibe una invitación de cumpleaños para George, invitándolo a la fiesta de Edmund, que tiene la misma edad que George, y en la invitación vemos que lo llaman George Pig. To George Pig from Edmund Elephant. Sin embargo, si lo piensas bien, es posible que la familia de Edmund simplemente haya asumido que el apellido de George es Pig, sin realmente saberlo. Esto se refuerza por el hecho de que nunca hemos escuchado a nadie de su propia familia llamarlo George Pig. Si George realmente vino de otro país, como Rusia, es posible que haya mantenido su apellido original y que Pig solo sea un apellido adoptado por la familia. Haciendo una rápida investigación, descubrimos que Pig, en ruso, sería algo como Svinja. Entonces, ¿será que el nombre original del hermano de Peppa es George Svinja? Ahora, hablando sobre los patrones en los nombres, notamos algo interesante en la serie. La mayoría de los niños tienen nombres y apellidos que comienzan con la misma letra, siendo el apellido, en la mayoría de los casos, el nombre de su especie. Por ejemplo, Edmund Elefante y su hermana Emily Elefante, ambos tienen nombres y apellidos que comienzan con E. Lo mismo sucede con Peppa Pig, Peggy y Pandora Panda, y Pedro Pony, cuyos nombres y apellidos comienzan con la letra P, haciendo referencia a sus especies. Además, tenemos a la familia Conejo, con Rose, Rob, Rebecca y Richard, todos con el apellido Rabbit. Otros ejemplos incluyen a Candy Cat, Susie Sheep y Danny Dog, todos siguiendo el mismo patrón. Incluso Madame Gazelle sigue esta lógica, ya que sus hermanas la llaman Gigi, lo que indica que su nombre completo comienza con G, al igual que su apellido, Gazelle. Pero ¿qué pasa con George? Si realmente fuera de la familia Pig, su nombre probablemente comenzaría con P, para combinar con su apellido, como podría ser Paul, Perry o Patrick. Claro, esto no se aplicaría si fuera adoptado y ya tuviera un nombre cuando llegó a la familia Pig, manteniendo así George. Sin embargo, también debemos recordar que hay algunas excepciones a esta regla, como los primos Chloe y Alexander y la tía Dottie, quienes tienen iniciales diferentes a la letra P. ¿Será que George también es una de estas excepciones? Además de todos estos misterios sobre su apellido y su origen, muchas personas creen que el juguete favorito de George, el dinosaurio, también podría estar relacionado con su historia original. Pero antes de que exploremos este último misterio, suscríbete al canal haciendo clic en el botón aquí abajo si aún no lo has hecho. Todos sabemos que el juguete favorito de George es su famoso dinosaurio de juguete. En el episodio en el que accidentalmente rompe su juguete de tanto jugar con él, vemos cómo esto afecta al pequeño de la familia Pig. La búsqueda de un nuevo dinosaurio para reemplazar al original resulta ser más difícil de lo esperado. La familia Pig va a la tienda del señor Zorro, conocida por tener una gran variedad de productos, con la esperanza de encontrar un dinosaurio igual al anterior. Sin embargo, el único dinosaurio que encuentran es una versión robótica, completamente diferente del que tanto amaba George. Esto plantea una pregunta. Si el dinosaurio de juguete es tan común en el país de Peppa, ¿por qué fue tan difícil encontrar un reemplazo idéntico en las tiendas de juguetes? Muchos creen que la dificultad para encontrar un dinosaurio idéntico se debe al hecho de que el juguete original pudo haber venido de otro país, posiblemente el país de origen de George, lo que refuerza la teoría de su adopción. Este dinosaurio, al ser algo que él trajo consigo cuando fue adoptado, podría ser el único recuerdo que George tiene de su primera familia. Esto explicaría por qué el pequeño cerdito está tan apegado a su juguete y por qué encontrar uno igual en las tiendas es una tarea casi imposible. De esta manera, Peppa Pig tiene que recurrir a una solución casera, optando por reparar el juguete original para que George pueda volver a jugar con él. Esta teoría tiene bastante sentido hasta cierto punto, pero se contradice con el episodio Bebés, donde vemos a la abuela Pig regalándole el dinosaurio a George cuando él aún era un bebé. En esa escena, George está en los brazos de su mamá y la abuela Pig le entrega el juguete al pequeño, lo que sugiere que el dinosaurio realmente ha sido parte de su historia desde el principio, y no algo que vino de otro país. Así, descubrimos el verdadero origen del juguete favorito de George. Fue un regalo de su abuela en sus primeros días de vida, lo que en parte elimina la teoría de que el juguete vino de otro lugar. Sin embargo, incluso con esta explicación,
El misterio de si George fue adoptado sigue en el aire. Existen elementos que indican que podría ser el hijo biológico de mamá y papá Pig, pero al mismo tiempo, hay muchas pistas que refuerzan la idea de que pudo haber sido adoptado. Al final del día, independientemente de la verdad, lo más importante es que la familia Pig es increíblemente unida y llena de amor, algo que siempre vemos en los episodios. Ya sea que George haya sido adoptado o no, claramente es una parte querida de esta familia, y eso es lo que realmente importa. Y como agradecimiento por haber llegado hasta aquí, tenemos 2 videos muy divertidos que están apareciendo en pantalla para que los veas y sigas disfrutando con más teorías sobre Peppa Pig. Un fuerte abrazo y hasta la próxima.